Santità, con grande trepidazione i padri cardinali presenti a Roma si stringono oggi intorno a lei per manifestarle ancora una volta il loro profondo affetto e per esprimerle la loro viva gratitudine per la sua testimonianza di abnegato servizio apostolico per il bene della Chiesa di Cristo e dell'intera umanità. Sabato scorso, al termine degli esercizi spirituali in Vaticano, ella ha voluto ringraziare i cardinali e i suoi collaboratori dalla Curia Romana ricorrendo a queste commoventi parole. Miei amici, così ci ha chiamati, vorrei ringraziare tutti voi, non solo per questa settimana. Amigos, quisiera agradecer a cada uno de vosotros, no solo por esta mañana, sino por estos 8 años durante los cuales habéis llevado junto a mí con gran competencia, afecto, amor y fe el peso del ministerio petrino. Amado y venerado sucesor después de las palabras en la plaza de San Pedro, somos nosotros los que queremos agradecerle a usted por el ejemplo que nos ha dado en estos 8 años de pontificado. El 19 de abril de 2005, usted venía a insertarse en esta larga cadena de sucesores del apóstol Pedro. Y hoy, 28 de febrero de 2013, usted se apresta a dejarnos en espera que el timón de la barca de Pedro pase a otras manos. Se continuará así la sucesión apostólica que el Señor ha prometido a su Santa Iglesia, hasta que se oirá sobre la tierra la voz del ángel del Apocalipsis que proclamará: que ya no queda tiempo, que se ha cumplido el plan secreto de Dios. Terminará así la historia de la Iglesia junto a la historia del mundo con el advenimiento de cielos nuevos y tierras nuevas. Santo Padre, con profundo amor nosotros hemos buscado siempre acompañarlo en su camino, reviviendo la experiencia de los discípulos de Emaús, los cuales, después de haber caminado con Jesús por un buen tramo de camino, se dijeron el uno al otro: ¿no se abrazaba nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Sí, Santo Padre, sepa que ardía nuestro corazón cuando caminábamos con usted en estos últimos años. Hoy queremos una vez más expresarle toda nuestra gratitud. En coro le repetimos una expresión típica de su querida tierra natal: que Dios lo recompense. Han sido palabras del cardenal Sodano en la Capilla Sixtina, perdón, en la Capilla Clementina. Yo creo que ha dado la clave en lo que es propiamente lo que hemos estado viviendo en estos momentos de renuncia al Santo Padre, que es la sucesión apostólica. Y esto es lo que no tendrá fin hasta los últimos días, evidentemente. Sí, ciertamente la sucesión apostólica es una institución de Jesucristo, ¿no? La Iglesia, Jesucristo encarga a todos los... Mis más cordiales saludos. Agradezco al cardenal Ángel Sodano, que como siempre ha sabido hacerse intérprete de los sentimientos de todo el colegio. Gracias, eminencia de corazón. Quisiera deciros, tomando la experiencia de los discípulos de Emaús, que también para mí ha sido una alegría el caminar con vosotros en estos años a la luz de la presencia del Señor resucitado. Como he dicho ayer, delante de miles de fieles que llenaban la plaza de San Pedro, vuestra cercanía y vuestro consejo han sido de gran ayuda en mi ministerio. En estos 8 años
vivido con fe y una luz radiante dentro de la iglesia, junto a los momentos en los cuales alguna nube ha aparecido en el cielo, y hemos tratado de servir a Cristo y a su iglesia con un amor profundo y total que ha animado nuestro ministerio. Hemos tenido esperanza, la que viene de Cristo, que solo Él puede iluminar el camino, y podemos agradecer al Señor que nos ha hecho crecer en la comunión. Rezar juntos para ayudarnos, para crecer todavía más en esta unidad profunda, de manera que el Colegio de los Cardenales, en su diversidad y sea expresión de la Iglesia universal, sea concorde y armonioso. Quisiera dejar un pensamiento muy simple que tengo en el corazón, el pensamiento sobre la Iglesia, sobre su misterio, que constituye para nosotros la razón y la pasión de la vida. Me dejo ayudar con una expresión de Romano Guardini, escrita en el año del Vaticano II, cuando aprobaba la Constitución Lumen Gentium, el último libro, con una dedicación personal. Por eso las palabras de este libro me son particularmente queridas. La Iglesia no es algo que está a un lado y que está dejado de lado, es una realidad viva en el porvenir, como cada ser viviente va transformándose y permanece ya la misma. Su corazón es Cristo. Nuestra experiencia ayer me parecía en la plaza ver que la Iglesia es un cuerpo vivo, animado por el Espíritu Santo, y vive realmente por la fuerza de Dios. Ella está en el mundo, pero no es el mundo. El Dios de Cristo, del Espíritu, lo hemos visto ayer. Es verdadera y elocuente esa expresión de Guardini. La Iglesia se despierta en las almas. La Iglesia vive, crece y se despierta en las almas, como en la Virgen María. Acogen la palabra de Dios, la conciben por obra del Espíritu Santo, ofrecen a Dios la propia carne, y justamente en su pobreza y humildad se convierten capaces de generar a Cristo hoy en el mundo. A través de la Iglesia, el misterio de la Encarnación permanece presente para siempre. Cristo continúa caminando a través de los tiempos y en todos los lugares. Permanezcamos unidos, queridos hermanos, en este misterio, en la oración, especialmente en la Eucaristía cotidiana. Y así servimos a la Iglesia y a toda la humanidad. Esta es nuestra alegría, que nadie nos puede quitar. Antes de salutaros personalmente, quiero deciros que seguiré estando cercano con la oración, especialmente en los próximos días, para que seáis plenamente dóciles a la acción del Espíritu Santo en la elección del nuevo Papa. Que el Señor os muestre qué es lo que quiere, para que el futuro Papa, yo prometo mi incondicional obediencia, con afecto y reconocimiento imparto de corazón la bendición apostólica. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Bueno, los discursos de Angelo Sodano y también esa pequeña despedida de Benedicto XVI, que no estaba prevista. No estaba prevista, pero sí parece que era lógica que después de las palabras del decano de los cardenales, pues interviniera como agradecimiento. Además, la imagen que ha utilizado ha sido muy bonita, porque es la imagen de Maús, de los discípulos de Maús, como cardenales, ¿no? Sí, los discípulos de Maús que ante la palabra de Dios reconocieron el programa, el proyecto de Dios, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengamos siempre presente, que la palabra de Dios es la que nos revela nuestro programa, nuestro contenido, la forma como la tenemos que ir por el mundo, ¿no? Otra idea muy bonita que ha hecho el Papa es hablar de la Iglesia. Ratzinger en algún artículo tiene escrito que no se puede ser cristiano sin la Iglesia. Y entonces bien hace el Papa de recordar esto, de que los cristianos somos la Iglesia, estamos en la Iglesia, tenemos que vivir, pensar y andar con la Iglesia. Si un cristiano es cristiano y está en la Iglesia, su personalidad, su persona alcanza una plenitud, la plenitud que Dios tiene pensado. Si una persona está al margen de eso, le falta un poco para su plenitud. Quizá el pontificado de Benedicto XVI haya sido enormemente interesado en la eclesialidad, sobre todo para los jóvenes. Todos recordamos las últimas palabras de cuando el Papa estuvo en Cuatro Vientos y hablaba a los jóvenes de la necesidad de estar incorporados a la Iglesia como en la raíz de su vida. O sea, que vivir autónomamente un acto de fe independiente no tiene nada que ver con el sentir católico. ¿Puede ser un pontificado también? Sí, esta es una de las huellas que se nos queda. Él como teólogo, pues ha sido un gran eclesiólogo, publicaciones suyas, pero además un eclesiólogo que ha distinguido siempre muy bien los cuatro componentes de la Iglesia, es decir, el papado, el sucesor de Pedro, el episcopado, el colegio de los apóstoles, los sacerdotes, los colaboradores y después los laicos. Y con una buena imagen de cada uno, con una buena presentación de cada uno de estos cuatro tipos, es como después se puede entender bien lo que es la Iglesia, lo que hace, lo que actúa y cómo va hacia adelante. Bueno, estamos viendo en estos momentos cómo uno a uno los cardenales van pasando a saludar al Santo Padre, a despedirle. Está un ratito con ellos. Claro, lo que yo pensaba, que cada uno, como les conoce muy bien, les está diciendo no solamente hola, ¿qué tal?, sino no sé, algo particular que a ellos les va... Que les afecta al conocerles muy de cerca, Paloma, porque debe ser, claro, al conocerles a cada uno de cerca se le tiene tanto. Bueno, a algunos les conoce más que a otros, claro, y se nota cuando se acerca a uno que ya le conoce, que tiene que hablar cosas, y sobre todo son los cardenales los que le dicen cosas. Y como es una persona, Benedicto XVI, que escucha muchísimo, entonces cuando le están contando, ¿saben? Yo lo que le estarán diciendo, porque claro, es una cosa muy personal, pero pues se quiere escucharles a todos. Entonces va a ser, yo creo, bastante largo este momento. Ya prácticamente casi todos los cardenales electores están en Roma, van a ser 115, pero ya ayer me dijeron que había 80 que estaban aquí ya en Roma. Muchos también que no van a ser electores han querido estar, porque en esta congregación general que el cardenal decano va a abrir el día 1, ya estarán también los que no han cumplido los que han cumplido los 80 años, que pueden estar para pues dar su opinión, estar hablando con los demás cardenales electores. Es muy útil también esta congregación general, en la que también hay electores, sí, pero hay más españoles que no les corresponde por edad. Bueno, estamos, ¿verdad, monseñor? Estamos 10 en total. Sí, son 10. Son 10. Yo no sé si ha venido el cardenal Carles. El cardenal Carles está. El único que falta es el cardenal don Francisco Álvarez, de su estado de salud. En cuanto vayáis identificando alguno específicamente del que queráis hacer alguna glosa, pues tenéis oportunidad de hacerlo. Y es cierto que va a ser larga, porque si vemos algunos, se nota enseguida pues, que no han tenido oportunidad de conocerse muy de cerca. Y esto también, este momento pre-conclave es fundamental para los cardenales, para que sí se conozcan. Porque muchos de ellos no tienen ni idea de quiénes son. Muchos no se han encontrado nunca, a lo mejor. Sí. Por ejemplo, el de Oceanía, pues yo no creo, y el de Hong Kong, por primera vez en un cónclave va a entrar un cardenal chino.
con lo cual es una apertura. Ya los chinos, la República China de Pekín, ha hecho saber que con el nuevo Papa tomaban en consideración la posibilidad de abrir relaciones. O sea, es una noticia cuando lo dijeron en Pekín, que fue verdaderamente importantísima. Ahora veremos si los chinos cumplen la palabra, eso es otra cosa. Pero ha tenido trascendencia el pontificado también para la Iglesia china. El nombramiento ha sido un lanzar la mano tendida a China, a los seguidores de Lefebvre, a los anglicanos, prácticamente puertas de par en par abiertas, y hemos visto cómo están y han llegado de nuevo a la Iglesia. O sea, yo creo que el pontificado de Benedicto XVI ha sido sí una transparencia, un buscar la verdad, pero sobre todo también un tender la mano a todos los hermanos separados, incluso al Islam. Ha escrito, los judíos concretamente, el presidente de Israel en el Observatorio Romano, por primera vez ha escrito un comentario muy admirable hacia él ha tenido siempre Benedicto. muy presente a los judíos alemanes, concretamente porque él ha vivido muy de cerca lo tremendo que fueron aquellos años del El cardenal Rouco está ahora. No, es que no se ve bien Es aquí. que no se ve mucho, la verdad yo no lo veo No, que nada. el aire se da al cambio. No, yo es que no veo más que al no Papa. es. Sí, el La Papa- luz el es Papa tan por- fuerte. Por lo rojo le distinguimos. No, hace muchísimo sol hoy en Roma, estamos teniendo unos días espléndidos, lo cual agradecemos bastante. En la primera reunión de los cardenales será Dios mediante el lunes. El lunes día 4. El lunes yo creo que quizá el lunes o el martes pues van a quizá ya fijar también cuando se puede abrir el cónclave. Uno de los cardenales alemanes comentaba hoy, ha salido publicado en algún medio de comunicación, que decía que, bueno, con todas las reservas que se deben tener en estos casos, pero que no iba a ser un cónclave sencillo, que no iba a ser tan sencillo como elegir a Benedicto XVI. Bueno, el del cardenal Ratzinger estaba, como se dice, estaba, vamos, ya evidente. El cardenal Ratzinger era clarísimo. Era clarísimo. Desde la beatificación de Madre Teresa de Calcuta, la actuación que tuvo él en aquel consistorio, pues ya presentó perfectamente la figura. Ahora está el cardenal Carles. El cardenal Cañizares. Carles. O Carles, sí, cardenal Carles. Carles. El cardenal Carles, que no va a entrar en el cónclave porque ha cumplido los 80 años, pero sí que entró en el del cardenal Ratzinger. Sí. O sea que el cardenal Carles sucedió al cardenal Ratzinger en el título cardenalicio. El título que tenía el cardenal Ratzinger era la parroquia del Señor de la Consolación. Cuando pasó a cardenal obispo, que fue en el año 94, pusieron al cardenal Carles, le crearon cardenal y le dieron el título ese. La primera parroquia que visitó el Papa Benedicto XVI aquí en Roma fue esa que había sido su parroquia. Este es el cardenal Rouco. Aquí tenemos, este sí que va a ser el lector. Va a ser el lector, conoce mucho al Papa y hablan alemán siempre cuando están juntos, porque el cardenal Rouco habla muy bien, y ahora es el otro español. Yo creo que están por grupos del Santos Abril, que es el arcipreste de la Basílica de Reims, uno de los 007, de los 3007 que han hecho ese famoso informe. Y bueno, el cardenal Herranz también le conoce muchísimo, un gran jurista y muy cercano, y también está en la Congregación de la Doctrina de la Fe como auditor, estaba, me parece, o como era cardenal Ratzinger, era miembro de la comisión. Se conocen tanto que no han estado mucho tiempo. El protocolo les está diciendo en un momento determinado, cuando ya llevan un rato con él, les da un toquecito para que... Sí. Pero no les importa nada que les den el toquecito, ni al Papa ni al cardenal, porque se ve que están yo creo que les vuelve a agradecer todo su trabajo. Es verdad que siempre que tiene la oportunidad el cardenal Rouco de estar con el Santo Padre, además ambos tienen muy buena relación, hay una amistad. Antes, la semana anterior a la noticia de su renuncia, estuvieron juntos, estuvieron hablando y demás. Y además muy amigo también del secretario de Don Geslin, que bueno, muchas veces han ido a veranear en el mismo sitio, se han encontrado también en las vacaciones, y la verdad es que el cardenal Rouco habla
perfectamente alemán. Él estudió en Alemania. Estudió allí, Derecho, claro. Pues yo creo que fue alumno Este es el también. cardenal Wells de Australia. El cardenal Wells, que preparó la JMJ de Australia, Sí. maravillosamente también. Sí. Este es el cardenal de Bolivia. Donde, por cierto, estuvo Santos Abril de Nuncio. De Nuncio, primer Hemos visto retiro. antes a Monseñor Santos Abril, entra por primera vez en el cónclave. Monseñor Santos Abril, que ha sido en el último consistorio, le ha creado cardenal a don Santos. Fue profesor de español del Santo Padre Juan Pablo II. Ah, mira. Sí. O sea que después del Santo Padre, quizá Paloma Gómez Borrego es la que mejor conoce a los cardenales. Sí, lo que pasa es que tenemos tanta luz que en la pantalla que no distinguimos bien. Vemos al Santo Padre con esta, digamos, ¿cómo se puede llamar la capellana? La manteleta, La sí. manteleta, ¿cómo se llama? Manteleta. La manteleta en italiano, pero roja, que le gusta mucho al Papa ponérsela, pero que esa sí que no se la va a volver a poner nunca. Y la relación con Timothy Dowland, con O'Malley, con los norteamericanos, ¿esa relación personal existe o no? ¿O llevan tan poquito tiempo que no existe ese trato entre Benedicto XVI y los nuevos cardenales norteamericanos? Bueno, estuve en Estados Unidos y estuve ya con ellos durante el viaje a América. Y bueno, con el cardenal Dolan, que es el de Nueva York, que es simpaticísimo. Sí, es encantador. Yo digo, si fuera papa, el cardenal Dolan, que no creo, pero bueno, si pudiera ser papa, Martínez Istac. este Martínez Istac, que ya en Barcelona, o sea, el cardenal arzobispo de Barcelona, también muy querido por el Papa, porque ese viaje a Barcelona, esa entrada en la Sagrada Familia, yo creo que el Santo Padre no la olvidará jamás, porque se unía la belleza, la catequesis, como dijo, esa hermosura de basílica en la que todo te da un catecismo, todo está en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Pues es algo que le impresionó mucho. Yo Al creo... tener la suerte de nosotros dar la información en directo desde 13 Televisión, vimos la expresión del Papa que no se atrevía a entrar. Sí. Fue una cosa sobrecogedora. Sobrecogedora. O sea, porque él se quedó impactado, no Cuando conocía... empujó la puerta. Sí. Y yo vio- aquello. es que yo creo que se quedó diciendo, esto es como el cielo. Sí. Y claro, fue muy bien preparada por el cardenal Sistac, que viene muchas veces a Roma, muchas veces se encuentra con el Santo Padre, y yo creo que cuando ha hablado con él, pues sin duda le habrá dicho, todos le recordaremos siempre en nuestra ciudad. Santo Padre está dando ahora un vaso de agua. Sí. Se ve que ha hablado mucho y entonces... Sí, está muy cascadito, ¿eh? Yo le veo que los últimos meses han sido muy duros para el Papa. Yo sé, como ayer me pregunto qué es lo que tendrá en estos momentos Benedicto XVI dentro. Pues sin duda porque aunque él es contenido... tiene que tenerla, es Sí. indudable, es humano. Sobre todo decir, ¿cómo me están despidiendo? ¿Con qué amor? Y he tenido que... Cuando ha dicho era una decisión muy grave, pues es que es muy grave llegar a hacerla y tomarla. Ha sido, y sin duda, le ha quitado, yo no digo el sueño, porque yo creo que Benedicto XVI el sueño no lo pierde cuando está tan convencido de lo que tiene que hacer, de verdad, tengo esa idea. Pero indudablemente eso de que lo ha consultado tanto con Dios, pues es Cardenal cierto. de Milán, el emérito. Don Georg, No, digo, don Georg, que está al lado, que le ha dado el agua, porque se ve que veía que se estaba necesitando beber un poquito. Pues don Georg de verdad ha sido un hijo para él, un hijo muy querido, muy dedicado a que el Santo Padre estuviera lo más sereno posible, le acompañaba continuamente, todas las tardes, porque el médico Poliska, el doctor Poliska, que es un gran cardiólogo, porque el problema de circulación es bastante importante en la salud del Papa, o sea, tiene esos cambios de temperatura, pues el arzobispo, porque ahora es arzobispo, es prefecto, desde el día 6 de enero, que es cuando le ordenó obispo en la Basílica de San Pedro, pues don Georg realmente ha estado siempre pendiente de él. Ahora yo creo que pide como prefecto,
porque es su cargo siendo prefecto y al mismo tiempo secretario y estará viviendo con el Papa, pues es un cargo bastante complicado el de prefecto, no es fácil, ¿verdad? Sí, pero entonces, además las dos cosas no pueden estar juntas. Y como él ha dicho que él se queda con Benedicto XVI, creo que sería una especie de puente entre los dos papas que no sería bueno, no sería justo. Es decir, el nuevo papa debe tener también una cierta independencia, ¿no? Entonces, imagino que en los primeros meses, claro, él sabe bien esa función, colaborará y trabajará, y después pues buscarán a otra persona para ese cargo que es trascendente en la curia alemana. Habrá que viajar con él y todo, con el nuevo papa, y llevarle por eso digo, el prefecto va con el papa siempre, y todas las audiencias, tanto las de jefes de Estado públicas como privadas, todas tienen que estar organizadas por la prefectura pontificia, es decir, por el prefecto. Y si está con el Papa, por ejemplo, todas las tardes, el Santo Padre con Don Georg iba por los jardines del Vaticano rezando el rosario, siempre. Sí. Lo mismo harán en Castel Gandolfo hasta que regrese al convento de Mater Ecclesia, donde también estará Don Georg. Yo creo que también el otro Georg, que es su hermano, vendrá muchísimo a estar con el Papa. Con Papa Emérito. Ya tiene el cuadro de su hermano en la habitación. En la habitación, sí. Hemos estado echando un vistazo a la habitación y tiene en la habitación un tocadiscos. Es de música, sí, que es un aparato de música. Con CDs, y tiene también la imagen de su hermano Georg. Y hablando del Georg, del secretario personal, a mí lo que me admira profundamente es una persona tan cualificada, tan profunda, tan seria. Decías tú también que era un hombre, Paloma, muy responsable, severo de alguna manera. Severo, un gran teólogo también. Pero que está en segundo plano permanentemente. Esto es algo cardenal amigo. El cardenal amigo. Vino con nosotros en el avión, vinimos hablando con... Además, como es tan abierto, el cardenal amigo nos decía, bueno, yo voy a estar aquí para enterarme de los informes de las congregaciones, tendré que estar trabajando desde el primer día. O sea, es encantador el cardenal amigo. Pero es verdad que estar en un segundo plano no es fácil. No es fácil porque, claro, estar siempre en ese primer término, en las alocuciones, es sencillo, pero pasar los folios, el ayudar al Santo Padre a responderle... Estar en la sombra, con una televisión siempre sobre ti, porque, claro, es muy difícil. Que te saquen el Vanity Fair a tu pesar. En su casa, bueno, se le presentó cuando hubo un reportaje en el Oggi de Italia, que era titulado con la foto de Don Georg siendo el más guapo del Vaticano. Le sentó a Don Georg fatal, porque además es que de verdad lo que es extraordinariamente afable. Don Vicente Juan lo conocía mucho. Sí. Él trabajó en culto divino, antes trabajó en doctrina de la fe, fue profesor de la Universidad de la Santa Cruz, era un profesional. El cardenal Ratzinger tenía como secretario en aquella época a Clemens. Cuando Clemens fue elevado al episcopado y se le dio otro cargo aquí en la curia, primero estuvo en religiosos como subsecretario y después estuvo en el Consejo de Laicos, pues el Papa eligió, este es un libanés, el Papa eligió a George, que era un oficial más de la congregación, con la idea de que fueran 2-3 años, quería jubilarse y regresarse a Alemania, pero claro, Juan Pablo II le pidió que siguiera hasta el final, y él siguió hasta el final como prefecto de doctrina de la fe. Y después, contra lo que él deseaba, fue elegido papa. Entonces don George ha estado todo este tiempo allí haciendo pues ese trabajo silencioso, necesario y efectivo. El Papa ha tenido mucha suerte pues en encontrar esta persona, como Juan Pablo II lo tuvo con don Esteslao Zimnis. Es una suerte tener el secretario que, aunque sea diferente a ti, pues te comprenda, te ayude. Yo tengo que decir que también he tenido mucha suerte con el secretario. Es verdad, yo solamente he tenido una oportunidad, no sé si te lo he contado, Irma, de hablar con él, con Georg, cuando estuvimos en el barco en Sydney con todos los cardenales. Fue muy gracioso, porque yo me acerqué a él y le digo, voy a ser uno de los responsables de la Jornada Mundial de la Juventud. Me tocó el hombro, a lo viste, y me dice, pues vas a adelgazar. Como que me dice, vas a tener mucho trabajo y vas a adelgazar. Muy salado, muy cercano.
uno muy profundo que se ve rezar el rosario con el Santo Padre, mira, a mí me parece, y que esté siempre trabajando espiritualmente. Luego he escrito también el prólogo de un libro donde van a estar ahora en el Castel Gandolfo, porque hay un laguito en la Villa Barberini y el Papa cuando rezaba el rosario en Castel Gandolfo era por los jardines también, y era estupendo, entonces se acercaba siempre a un laguito donde hay dos peces rojos y han escrito un cuento sobre esos dos peces que ven llegar todas las tardes a la misma hora a una persona vestida de blanco. Al lado del laguito hay una imagen de la Virgen, una especie de monumento mariano muy pequeñito, muy mono. Y entonces el Papa le daba de comer, llevaba unas miguitas y les daba de comer a los peces. Y entonces el cuento es sobre esos dos peces que se encuentran todas las tardes a un hombre de blanco que les da de comer. Pues el prólogo de ese cuento lo ha escrito Don Georg. Don Georg, ajá. Sí. Don Georg, que es muy normal, muy sencillo, naturalmente era mucho más abierto antes de ser secretario del Papa, porque claro, la discreción ese es un elemento absolutamente indispensable para un secretario de cualquiera, pero del Papa todavía más. Ahí, hablando de otro Georg, que es su hermano y que estará encantado también de que se retire porque sufrió mucho cuando llegó a ser Papa, se preocupó mucho por su salud. Ha escrito un libro en el que habla mi hermano el Papa y nos explicamos, yo cuando lo leí me expliqué por qué estos dos hombres han llegado a, bueno, pues una papa en este caso y en el otro pues un cargo también importante dentro de la Iglesia. Cuentan cómo de pequeños rezaban ya desde muy pequeños con la familia, rezaban el rosario de rodillas en la cocina, cómo acudían a ver a la Virgen con sus padres, cómo jugaban a ser sacerdotes. El santuario de Altretin, sí, es donde el Papa Benedicto ha puesto este año en la Jornada Mundial de los Enfermos. El día que fue el Papa en Alemania, fue a Altretin también a visitar y dice, me siento tan niño otra vez porque estoy con mi hermano aquí rezando a los pies de la Virgen donde he ido con mis padres, a la de la familia, niños. Es muy importante desde pequeñitos. Curiosamente los dos hermanos se ordenaron el mismo día de San Pedro, ¿no? El George era 2 años mayor. Y es curioso como dos personas tan unidas que han caminado juntos reciben ordenación juntos y después la vida ha sido diferente para los dos. Uno capacitado tanto para la música, es un gran músico, el otro capacitado para la teología, ha sido un gran y excelente teólogo, después un gran pastor. Ahí se ve que es Dios quien nos va conduciendo a cada uno según las circunstancias que te da. Lo importante es que respondas a todas esas cualidades, a esas gracias que Dios te da. Y en el caso de George y de Joseph Ratzinger vemos que esto se ha cumplido perfectamente. Yo creo que los cardenales van pasando por zonas, digamos, Norteamérica, Canadá, luego también, bueno, de Oceanía nos ha pasado enseguida, no ha ido el grupo, no ha ido el canguro. Pero sí que han ido los latinoamericanos también, y luego pues los brasileños, que hay un brasileño muy querido en Brasil, y además el Papa les conocía mucho, porque no olvidemos que estuvo en Brasil también Benedicto XVI, en la Aparecida, que es donde fue el Célamo. Y hay un cardenal muy querido en Brasil, que es el de San Paulo, Gerard, que además, como es de origen alemán, pues también con él, al igual que con el cardenal Rouco, pues hablan en alemán. A mí me gustaría que comentáramos las palabras que ha pronunciado de agradecimiento del Papa al texto del cardenal Solano, cuando comentaba ese texto de Guardini escrito durante el Vaticano II, dice, la Iglesia no es algo que esté al lado del mundo, o paralelo, quizá la traducción que hemos hecho quizá no es la correcta, ¿no? Como algo ajeno al mundo, más allá del mundo, sino es una realidad viva que se va transformando. Es verdad que mucha gente recela, los que no están cerca de la fe católica, recelan de toda esta especie de que ellos consideran el boato, los vestidos de los cardenales. ¿Cómo se puede responder frente a estas acusaciones muchas veces superficiales y sin ningún tipo de texto de fondo, ¿no? La Iglesia está en el mundo y es del mundo y es para salvar al mundo.
con la forma que nosotros servimos y estamos en la iglesia, hacemos una gran aportación. Y mire, en cuanto a lo del vestido, pues es muy importante el vestido. Tantas veces vas con el traje religioso por la calle y la gente se te acerca, te pregunta, te pide una ayuda, te pide un consejo. Yo estuve destinado 4 años en Mozambique y me acuerdo pues que un domingo fui a una parroquia, estaba yo allí en la delegación apostólica, aún no era nunciatura, y fui a la parroquia con el traje de monseñor. La semana siguiente fui a una iglesia que era una cabaña, era un poco mal el ambiente allí, los caminos y tal, pensé que era más oportuno ir más sencillo. Y me dice alguna gente allí, dice, oiga, el domingo pasado usted iba vestido más importantemente, somos igual de importantes, trátenos igual en ese sentido también, ¿no? Por eso yo pienso que el traje religioso es una gran aportación y es algo que tenemos que cuidar. Benedicto XVI lo ha hecho siempre y Juan Pablo II, y eso es importante. Forma parte también de todo la belleza de la Iglesia, de la mostración de, por así decirlo, la carnalidad de la Iglesia, que se visualiza de una forma evidente. O sea, nosotros no somos una fe meramente espiritualista, sino que también se manifiesta a través de signos que llegan por todos los sentidos. Sí, ciertamente, es decir, la realidad espiritual hemos de expresarla con lo que las personas tenemos capacidad de acoger, que es a través de lo material. No se pone el acento, la importancia en lo material, pero lo material es un apoyo, es un sostén, una presentación de lo que hay detrás, ¿no? Si pedimos, por ejemplo, que en la Eucaristía pues tengamos una actitud exterior digna, no es por chulería ni por nada, sino es para demostrar, para exponer la perfecta actitud interior que hay dentro de nosotros, y así en todas las cosas. Qué importante es cuidar la Eucaristía, la liturgia, y bueno, muchas veces nos acusan de la riqueza de la Iglesia, pero es que es algo que realmente merece la pena y hay que ofrecerle a Dios. Yo siempre me acuerdo en África cuando en Ouagadougou, en el Alto Volta, donde han hecho el segundo San Pedro, como dicen, y allí hay muchísima miseria. Y me acuerdo que a uno les dijimos, ¿y qué os parece a ustedes tener esta basílica tan extraordinaria cuando hay tanta hambre? No sé quién le dijo. El cardenal Martínez Somalo. El cardenal Martínez Somalo. Si no nos engaña la televisión. Sí, de verdad, porque el cardenal Martínez Somalo, que ha sido durante 11 años la mano derecha de Juan Pablo II como sustituto de la Secretaría de Estado, es riojano, no entra en el cónclave porque ya es mayor, ya ha cumplido 86 años por lo menos, más. Sí. Y vive aquí dentro del palacio, dentro de los jardines del Vaticano. Y él fue el camarlengo, en el cónclave que fue elegido, sí, Ratzinger. Este año, hoy por la tarde, quien sellará la puerta del apartamento pontificio aquí dentro del Palacio Apostólico es Camarlengo, que es Bertone, el cardenal Bertone. Una de las cosas que ha dicho Benedicto XVI al dirigirse ahora a los cardenales es: entre vosotros está el futuro Papa, al que desde hoy prometo mi reverencia y mi obediencia. Yo creo que aquellas personas que en un primer momento, cuando fue Papa en 2005 Benedicto XVI, hablaron de su ansia de poder, hoy tendrían que rectificar, ¿no? Deberían rectificar. Ha sido un servidor. Benedicto XVI, su expresión, su vida ha sido un servir. Ha servido estos casi 8 años como Papa, y no dice me retiro para descansar, sino me retiro para seguir sirviendo de otra manera, pero seguir sirviendo. Y ese es de los grandes mensajes que nos deja. En el mundo, el cristiano, el seguidor de Jesucristo, pues ha venido para servir y no para ser servido. ¿Qué importancia es que aprovechemos estas cosas para las catequesis con los jóvenes? Porque antes nos hablaba Vicente de esa relación que hay. Bueno, los jóvenes de Ibiza debe haber, ¿cuántos hay? ¿3 millones, 12 millones? ¿O no? No tantos, pero muchos. Las dos islas, Ibiza y Formentera, son muy jóvenes como gente. Tienen 150.000 habitantes, pero vamos, están a este rabasi, ¿no? Uno es Comastri. Comastri, que es el de la Basílica de San Pedro, que ese se queda como arcipreste en la sede vacante, porque todos los prefectos, es decir, todos los ministros, por así decirlo, del gobierno de la Iglesia, esos todos decaen hoy.
O no sé, o habla muy bajito, o le han hecho una confidencia al oído, bueno, no lo sabemos muy bien, pero sería aproximadamente. Pues el cardenal Comastri es el responsable de la basílica en este momento, pues algo le habrá dicho de su futuro en la basílica. Sí. Mira, la basílica la tiene siempre abierta, Santidad. Puede venir cuando quiera. Y el cardenal Martello, que es el gobernador del Vaticano, proviene del servicio diplomático. Es que le veo el pelo blanco, pero no la cara. Es verdad que el pontificado del siglo XXI es un pontificado a partir de ahora que va a exigir una fortaleza natural especial, es decir, la gracia de Dios contamos con ella, pero ¿va a exigir una fortaleza especial de naturaleza? Ciertamente, el Papa es el obispo de Roma, pero no está siempre en Roma. Y ya con Pablo VI empezó que el Papa, como es pastor de la Iglesia Universal, visita la Iglesia Universal. Esto fue llevado a un nivel ya grandísimo con Juan Pablo II, que hizo más de 100 viajes fuera de Italia, ¿no? Y Benedicto XVI iba por esa línea. Es decir, que el Papa, como pastor de la Iglesia Universal, pues tiene que estar también en la Iglesia. Este es ¿Está en la silla de ruedas? El indio, sí. Sí. Ajá. Hoy cierra su cuenta en Twitter, ¿eh? Y resulta... Hasta que aparezca el próximo Papa, que me imagino que tendrá abierta la cuenta en Twitter, porque, bueno, entre los jóvenes, desde luego, ha sido un auténtico boom. Sí, completamente. Entonces, claro, por ejemplo, para el aspecto de los viajes del Santo Padre, pues tiene que ser una persona de una cierta fuerza física. En México siempre el Papa ha ido a la capital. Él en este último viaje no pudo ir a la capital. Allí son casi 2.000 metros de altura. Pensemos que el Papa tampoco podría visitar Bolivia, que son 4.000 metros de altura, La Paz. Muchos sitios que no podría ir. Yo pienso que entre las cosas que han llevado a Benedicto XVI a tomar esa decisión que tenía pensada, pero tenía que concretarse en un momento determinado, pienso que las cosas que le han llevado a tomar la decisión ahora es la próxima JMJ de Río de Janeiro. Él sabía que no podía ir a Río de Janeiro y no se puede decir a los jóvenes 15 días antes que el Papa no va. Entonces, porque esto no, los jóvenes no lo tomarían bien, ¿no? Podrían tomarlo como... Yo creo que el identikit, por así decir, de un próximo Papa, por lo que yo estoy leyendo y por lo que yo he oído a algunos cardenales, tiene que ser más joven, o sea, no puede ser un Papa mayor, un Papa con buena salud, con pulso, bueno, aparte de la espiritualidad y ser la doctrina más pura, pero sobre todo tiene que tener una edad que afronte un papado que ya tiene que ser por fuerza itinerante, en cierto modo. O sea, ya la cúpula de San Pedro no puede ser el telón de fondo de un papado. Ahora tienen que ser el mundo. Claro, la expresión de la catolicidad visualizada. Entonces, no puedes... hay cardenales que entran en el conclave con 78 años. Pues yo personalmente no lo sé, pero creo que muchísimos cardenales electores ya la edad lo eliminarían. Entonces, la edad, la salud, tiene que conocer lenguas, no puede ser un papa que hable solo la su lengua y latín, no, tiene que hablar muy bien italiano porque es obispo de Roma y tiene que hablar otros idiomas. Hay varios que tienen, bueno, yo podría decir un nombre así por decir, Huelec, por ejemplo. Es el favorito de Paloma. Huelec. Porque reúne muchas cosas que yo creo que un papa necesitaría. Primero, hablar perfectamente inglés, perfectamente francés, perfectamente español. Ha sido un hombre muy cercano al clero porque ha sido rector de un seminario en Colombia. Es una persona que conoce la curia, es decir, el gobierno de la Iglesia dentro del gobierno de la Iglesia. Y no es de los mayores, es bastante joven, 68 años. Es un hombre con muy buena salud, muy espiritual también. En fin, no lo sé, todas estas cosas ellos los toman en cuenta. Una persona que reúne una serie de, digamos, de cualidades, no se podrían decir, pero necesita... Cardenal Sardi, que es el de la Orden de Malta. Este es el que lleva toda la orden precisamente de Malta a nivel como... Y este cardenal en tiempos de Juan Pablo II se encargaba de controlar y revisar todos los discursos.
Así que claro, luego uno lee a San Pablo y dice, el Señor nos escogió a nosotros, que somos los pobres, los necios del mundo, que parece ser que no tenemos que formar parte del equipo de los elegidos, pero es verdad que los que vivimos muy de cerca el trato con jóvenes, muchos matrimonios, muchas vocaciones sacerdotales provienen de jornadas mundiales de la juventud. Desde que instituyó el Papa Juan Pablo II las jornadas mundiales de la juventud, fue tal revival, por así decirlo, de jóvenes y de espiritual, una cosa verdaderamente asombrosa. Claro, que un Santo Padre sea capaz también de tirar naturalmente de todo aquello, que sea capaz de esperar una noche entera en vigilia del alféizar de su ventana, mientras los jóvenes le cantan canciones por la noche, todo eso está muy unido a lo que es la fe de la Iglesia, el contacto entre el Papa y el último joven. A mí me parece que es verdad que hace falta un Papa de salud. De salud, sí. Y también con energía, porque en un mundo en el que parece que queremos una religión a la carta, yo querría esto y yo querría esto otro, sin embargo tiene que tener una firmeza en sus palabras y en lo que nos está predicando. Es que no veo bien. Es que se ve tan mal con el sol. Sí. Nos hace unos reflejos. Este es el que era arcipreste Santa María la Mayor, el americano. Luego además, como todos los cardenales más o menos tienen la misma edad y el pelo blanco, pues claro. Porque la verdad que cuando te dicen, será un papa joven, 40 años, porque te lo dicen algunos, dices, pero si no hay un cardenal que tenga 40 años. Como poder ser, podría ser. Bueno, podría ser papa porque pueden ser uno que no sea cardenal. Somos todos. Bueno, sí. Todos los hombres. Bueno, yo no he ido contando, pero yo creo que debe estar ya prácticamente al final del saludo de... Bueno, esto ya los cardenales diáconos. Esto ya no son cardenales, me parece. Este es el que era anuncio en España, Monteiro de Castro. Sí, que es penitenciario y también permanece en sede vacante. O sea, es otro de los poquísimos que queda como al frente de la Iglesia sin decaer su cargo. Pero yo lo que quería, decir es que el hecho de lo que está durando esta audiencia con los cardenales significa el número ya de cardenales que están en Roma. Que esto es muy importante porque llevan días hablando entre ellos. O sea, las congregaciones generales son encuentros en los que ellos pueden hablar, están todos intercambiando opiniones, escuchando al decano que es el que les hace, digamos, una introducción cada día. Es que entre ellos no se conocen muchos. Y sobre todo se han conocido sin pensar en que van a elegir a un papa. Claro. Y entonces ahora, desde el 11 de febrero, todos ellos ya están pensando. El cardenal Cañizares. Sí, es probable que te quede tiempo con él. Pues, muy probable. Es prefecto para los sacramentos y culto divino. Y ya va el gentiluomo a y ya le está diciendo no hable tanto. El Papa está muy agotado. Quizás sean ahora los de la curia, cardenales de la curia. Sí. La curia, todos los prefectos prácticamente son cardenales. Menos el de doctrina de la fe. Sí, doctrina de la fe que era elevada antes y que ya no es, y ahora es Müller. Vamos a explicar un poco, si te parece, Javier, para la gente que nos está viendo, el proceso que se va a seguir ahora. Es decir, tendrán su primera reunión los cardenales el lunes y a partir de ahí, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues tienen que tomar la decisión ellos. Antiguamente la tomaba el camarlengo, pero el Papa, el motu propio que publicó a principios de esta semana, los cardenales tomarán la decisión de la fecha de inicio del consistorio, y esto es importantísimo. Claro, antiguamente estaba la fecha entre 15 y 20 días. Era razonable. Pensemos que un cardenal de Estados Unidos, de Chile, de Argentina o de Australia, pues no tenía tantos medios para trasladarse, y a veces incluso había que venir en barco. Hoy no. Hoy el cardenal de Australia en 24 horas está en Roma, ¿no? Y de hecho hemos visto que estaba aquí ya en esta audiencia. Entonces no hay motivo para retardar tanto el conclave. Por otro lado, la sede, si tanto se retrasa, estaría vacante demasiado tiempo. Antiguamente podía estar vacante más tiempo. Hoy en día, que hay toda esta globalización y comunicaciones, no conviene que esté vacante tanto tiempo.
El hecho de que el Colegio de Cardenales pues seguramente anticipe la fecha de los 15 días para inaugurar el conclave es importante y es también práctica. Si, por ejemplo, es una suposición, se iniciara el conclave entre el 11 y el 12, pues podría ser elegido el Papa el 13-14, sería la elección. Con lo cual el inicio del solemne del ministerio podría ser el domingo 17. Si no es así, pasaría el domingo 24, que es domingo de Ramos. No puede ser. Y ese domingo no podemos venir. No, voy a decir una cosa por el 17. Los italianos tienen mucho, y sobre todo mucha costumbre de vivir cónclaves desde fuera. Pero el día 17, domingo, que sería el día de la iniciación del pontificado, si tenemos el Papa entre el 11 y 12 o 10, entonces ya han dicho que el maratón que hacen por toda Roma, ese día o se anula, o si ya ha sido elegido el Papa, terminaría ese maratón en la plaza de San Pedro para que el nuevo Papa rezara el Ángelus y diera la bendición a los maratoniatos. Ayer hablábamos una cosa, a ver, que nosotros somos más profanos en esto, vosotros sabéis. Una vez que es elegido Papa, tardan unos días. ¿Qué pasa al día siguiente o en los 2 días siguientes? ¿Qué sucede? Elegido Papa y aceptado es Papa y tiene todas las facultades. Pero hay alguna... No, hay que ver las invitaciones. Es un acto solemne por dar un inicio solemne, público al ministerio. Vienen muchísimos jefes de gobierno, muchísima gente, y hay que preparar esa ceremonia. Y hay que mandar las invitaciones. Sí. Ahora se pueden mandar por fax y no es necesario que vaya por correo. Debería pasar unos 2, 3 días al menos. Dar tiempo a que vengamos a Roma los que queremos venir, ¿no? Claro. Entonces, pero él es Papa con todas las facultades desde el momento que sale elegido, ¿verdad? Y luego cuando le vemos, que es en el balcón de la logia, donde el protodiácono, que es el cardenal este año, esta vez será Torán. El cardenal Torán, que es el momento único que podemos saber quién antes, porque si el cardenal Torán no sale a decirlo, quiere decir que ha sido elegido él. Pues, pequeña pista, pero vamos, no creo. Torán primero. Es Madariaga, el de Honduras, el cardenal de Honduras, que es además uno de los del Justicia y Pax. Del pontificio. El presidente de Caritas Internacional. Sí. Y bueno, yo digo, será el protodiácono, en ese caso el cardenal Torán, que anuncia un Mobius Gaudiumes, con anuncio con alegría en latín, Roma entera, como han tardado 45 minutos más o menos, desde que vemos la fumata blanca por la chimenea de la Sistina, hasta que, con la procesión, el acto de la obediencia, el vestirse de papa, todo eso, se necesitan unos 45 minutos, Roma entera se planta en la plaza de San Pedro. ¿Por qué no puede ser el 24, el domingo de Ramos? Porque es el día de la pasión del Señor. Es Harvey, que ha sido el prefecto de la Casa Pontificia, ahora es arcipreste de San Pablo, y el puesto de él es el que ha cogido don Georg. Que fuimos compañeros de trabajo los dos. Bueno, pues yo creo que no podría ser, porque ahí es la pasión del Señor. Y termina el Evangelio para decir crucifícalo, no me parece. El Papa tiene que ya ser Papa con los jóvenes, porque el día del Domingo de Ramos es un encuentro nacional de jóvenes, vienen muchísimos jóvenes. Ajá. Entonces, ¿cómo vas a hacer ese día? Claro, es que esa es la Jornada Mundial de la Juventud en Roma. En Roma. En cada diócesis, o sea, en cada diócesis. El proyecto de Juan Pablo II era que 2 años, es decir, fuera cada 2 años en diversos lugares del mundo y cada 2 años en la propia diócesis, ¿no? Entonces en cada diócesis lo celebramos el Domingo de Ramos, un año allí y un año asistiendo a la JMJ. A Roma vienen juventudes de fuera, sobre todo donde ha sido la JNJ anterior y donde será la posterior, para hacerse el intercambio de la cruz. Por cierto, Vicente, ya que ha estado en Mozambique, en África, que también se especulaba sobre el tema de la posibilidad de un papa africano y tal, ¿cuál es la situación, más que hablar de la posibilidad de un papa africano, sino cuál es la situación de la Iglesia en África? Depende de países, depende de países. Mozambique, donde yo estaba, pues era en el 19%. Allí era una situación entonces de guerra civil que duró 30 años
y habiendo buenos cristianos, valientes, entregados, nos faltaba un poco la formación. Allí no teníamos posibilidades de potenciar la formación. Basta que le cuente una anécdota a los mártires de Guiua. En una concentración de catequistas nos mataron 40 catequistas, con lo cual ni tan siquiera hacíamos concentraciones o cursos de formación, porque venían y para robarnos la comida pues te mataban para robarte, ¿no? Es decir, África es un cristianismo fuerte, pero seguramente en algunas zonas falta un poco de formación. Bueno, es una iglesia que tiene como mucho 200 años, la más antigua de los países, ¿no? O sea, es una nación muy nueva, muy joven, muy nueva. Yo me inclinaría más que Italia y América. Sí, pero es por ver también cómo es la situación de la Iglesia Católica en los distintos continentes, ¿no? Es muy distinta. Que los papas nos han metido, Juan Pablo II, Benedicto XVI, han sido unas catilinarias brutales contra Europa. Es decir, ¿qué nos está pasando? Que aquí tenemos nuestras raíces bien echadas en la fe cristiana y las estamos desaprovechando con un secularismo brutal. Y dentro de la misma Europa también, Javier, hay una Europa muy consumista y muy, digamos, la occidental, y la otra Europa que ha sido durante 50 años bajo el telón de acero y que ha recuperado una espiritualidad que hemos perdido la parte de la Europa occidental. O sea, es como si fueran dos Europas dentro también de la vida eclesial. Ese es un tema que Juan Pablo II ya lo desarrolló. Recordemos que hubo 2 sínodos sobre Europa y aquella exhortación apostólica Iglesia en Europa, ¿no? Entonces ahí se hizo un programa y ahora es cuando hay que ponerlo en práctica. Estamos viendo que han dejado de ir los cardenales y están yendo presidentes de dicasterio que no son cardenales. Antes estaba Cheli y ahora está el presidente del Pontificio Consejo de la Nueva Evangelización. Es decir, que es el Fisichella, para que el espectador no crea que todo esto son cargos meramente, exclusivamente burocráticos. ¿Qué podríamos decir de los dicasterios romanos? Bueno, los dicasterios romanos son los brazos a través de los cuales el Papa actúa. Una persona, pues todos somos ilimitados. Poder llegar a todos los sectores, saber todas las cosas, poder hacer todas las cosas, física y materialmente es imposible. En tantas cosas otras necesitamos también pues ser aconsejados, ser ayudados, ¿no? Entonces los dicasterios son como este es Monseñor Wells, es el asesor de Secretaría de Estado, y entonces pues hace falta el número 3 hace falta una colaboración. Entonces toda la curia es una especie de colaboración para esto. Este es Héctor de Balestrero, que fue nombrado hace unos días nuncio en Colombia. Una grandísima personalidad, jovencísimo. Sí, era subsecretario y capellán, fue mi sucesor de capellán de las Carmelitas de Cientos Desamparados aquí en Roma. ¿Ah, sí? Yo fui capellán y a mí me sucedió él. Balestrero, que se va ahora a Colombia como nuncio. Sí, y este es el nuevo subsecretario. Claro que es verdad que son como la longa manus, digamos, del Santo Padre para poder llegar los dicasterios a todos los rincones de la acción pastoral. Veo que han ampliado la audiencia, no ha sido solo a los cardenales, sino también a altos cargos de la curia. Esta tarde... Es que yo creo que es el Esta tarde es el jefe de protocolo. Algunos de los personas importantes de la curia, no cardenales, sino funcionarios, por así decirlo con palabra política, los va a saludar también un minuto, vamos dándole las manos, en el patio de San Damaso, sí, donde estará un piquete de honor de la Guardia Suiza, el último piquete de honor que presentarán, digamos, honores al Papa, y allí estará el coche, porque la casa del Papa tiene una puerta que va directamente abajo al patio de San Damaso. Los ceremonieros. Sí, los ceremonieros, es verdad. Que son... estos los conocemos muy bien porque aparecen siempre. Sí, esos son los que se encargan de toda la organización. Y luego, pues como decía, esta tarde a las 5 el Papa en el patio de San Damaso saludará a estos digamos altos funcionarios de la Secretaría de Estado, y de allí con el coche seguirá dentro de los jardines del Vaticano
pasando por la Mater Ecclesia, que está en obras, y luego la Rosaleda del Vaticano, de dentro de los jardines, y la Gruta de Lourdes, y la Gruta de Lourdes, donde siempre terminaba rezando el rosario con Don Georg. Y de allí, a 2 pasos, después de un monumento a la Virgen de Guadalupe, está el helipuerto que mandó construir Pablo VI cuando el helicóptero del presidente de Estados Unidos, me parece que era Nixon, como era tierra y era tierra mojada cuando llegaba el presidente, se quedó tan incrustadas las ruedas del helicóptero que tardaron en poder salir, tuvieron que poner el motor a toda mecha para poder despegar. Entonces Pablo VI que decidió que el helipuerto era necesario dentro del Vaticano. Y después ya es el helicóptero es el que le pone siempre el gobierno italiano, que lo han pintado de blanco para el Papa, y como una paloma blanca será por el cielo. Todos los romanos y todos los que estén en Roma tendrán a las 5 en punto de la tarde toda la mirada sobre el cielo para ver el helicóptero. Les recordamos que llevamos desde las 10:30 contándoles lo que está sucediendo en estos momentos en el Vaticano, esa despedida de Benedicto XVI a los cardenales, en el que hemos escuchado palabras, pues como siempre, profundas de nuestro Papa, que se nos va, aunque tendremos en breve, si Dios quiere, otro. Se ha dirigido a la curia diciendo que Dios nos ayude a seguir creciendo con esta unidad profunda, de modo que el Colegio de Cardenales sea como una orquesta donde las diversidades de la Iglesia Universal confluyan siempre en una armonía superior y acorde. También les ha dicho que entre vosotros, textualmente, está el futuro Papa, y desde hoy yo desde aquí, ha dicho, le prometo mi reverencia y mi obediencia condicional. Es lo que está sucediendo a estas horas, son las 12, casi 10 de la mañana. Sobre todo porque el Papa lleva desde las 11 de la mañana. El Papa ya se va. Es el momento en el que vemos como el Papa se marcha, y ya no vamos a poder verlo hasta esta tarde. Está saludando a los allí. Esta imagen es histórica y lo venimos diciendo desde ayer, las palabras que escuchamos ayer, las palabras que hemos escuchado hoy, y esta imagen en la que ya abandona esta sala del Vaticano es una imagen